Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta masterclass. Eh, Espero este año tener la fortuna de poder estar compartiendo contenido más usualmente con todos ustedes. Y bueno, pues el día de esta clase, para todos los que ya han sido mis alumnos y para las personas que quizás es la primera vez que se conectan, pues es bien importante que empecemos también el año con ciertos recordatorios que muchas veces a los que ya han sido mis alumnos saben perfectamente de lo que se trata, pero es importante pues volver a recapitular y también hacernos conscientes para que este año pues, no nos agarre de bajada, ¿no? Yo les decía en el cierre de año que tuvimos de el año pasado de hacer psicorrituales, pues que este año que viene, 2024, pues es un año 8, es un año que arquetípicamente, pues es el símbolo del infinito, ese 8 acostado, es el único número en toda la numerología que si te das cuenta es el único número que está completo. ¿Te habías dado cuenta de eso? Es decir, hablando en la proporción de los números, tanto del lado derecho como del lado izquierdo, o arriba o abajo, como lo quieres ver, es el único número completo. El único número que es pues circular en el sentido de que es igual proporcionalmente, pues es el 8. Y el 8 tiene una característica que es justamente es un año de recolectar las cosechas de todo lo que hemos sembrado. Entonces, todo lo que nos pasa, y lo he dicho en muchas de mis clases, todo lo que nos pasa, aun si nos orina un pájaro mientras vamos por la calle, tiene que ver conmigo. Es mi responsabilidad. Para quien nunca haya escuchado pues esta historia que les voy a contar, una de las razones por las que yo me dedico a esto que yo hago, y para los que han estado, por ejemplo, en Descodificando el Dinero uno, saben que pues tantos años me ha dado la habilidad de trabajar con el inconsciente, de poder leer entre líneas pues las cosas que hacen, las dinámicas que las personas o los ejercicios que las personas hacen en el taller. Entonces, todas esas dinámicas están diseñadas para poder rascarle en lo más profundo a su inconsciente. Déjenme decirles que la primera vez que yo vi esto fue a hacerlo a mi maestro Henry Corbera. Tuve la fortuna, pues si alguien no lo conoce, pues búsquelo por ahí luego en internet. Él tiene una propuesta que él le llama bioneuroemoción. Anteriormente, pues incluso él mismo pues estaba apegado a lo que la mayoría de las personas conoce como biodescodificación y al final cada maestro pues le va añadiendo su información, le va añadiendo pues su práctica a las diferentes enseñanzas, escuelas, talleres, filosofía, experiencia, lo va integrando, para eso a lo mejor le va cambiando el nombre, pero va integrando sus propias cosas, ¿no? Y lo mismo sucedió conmigo. Yo ahora ya no le llamo biodescodificación, ya no le llamo bioneuroemoción, le llamo neocodificación consciente. Y eso es lo más importante, porque neocodificación consciente yo le puse ese término porque me encanta una de las frases que dice Jung, ¿no? Carl Gustav Jung, que mientras tú no hagas consciente el inconsciente, pues simple y sencillamente va a terminar repitiéndose a eso llamándosele destino, ¿verdad? Y si nosotros tenemos un destino de alguna forma marcado por tendencia de mis creencias, pues es evidente que si no me está gustando las cosas que se están repitiendo, que se están expresando, pues tendría que hacer algo al respecto para poder tener un destino diferente del cual veo que en este momento voy en inercia o en tendencia. Y después vino otro maestro que lo hacía desde otro ámbito, que tuve la fortuna de conocer y también de estudiar, tanto de forma virtual como de forma presencial, con Cristóbal Jodorowsky. Y entonces yo decía, ¿cómo hace eso también? ¿Cómo puede leer a la persona?
¿Cómo sabe que eso que le está confirmando a esa persona que leía, cómo es que saben? O sea, ¿son adivinos o qué? En la medida en la que yo fui estudiando, fui comprendiendo que es correspondencia, es decir, como es afuera, es adentro, como es adentro, es afuera, como es arriba, es abajo, y como es abajo, es arriba. Siempre hay una correspondencia y siempre hay un fractal. No hay forma de equivocarse, no hay manera de equivocarse. Entonces, en nuestra vida diaria siempre hay expresiones de nuestro inconsciente. Para las primeras personas, para las personas que por primera vez están conectando, quiero recordarles a los que ya han estudiado conmigo y a estas nuevas personas que nos acompañan, que nuestro inconsciente no tiene la capacidad de reconocer al otro. Para mi inconsciente, todo soy yo. ¿Has escuchado esa frase de lo que te choca, te checa? ¿Sí? Viene de allí. Yo no puedo mirar algo allá afuera que previamente no esté manifestándose en lo más profundo de mi inconsciente o que no sea un programa. Quiero recordarles que la forma de recordar, de reconocer un programa es la siguiente, principalmente de dos formas. Número uno, todo lo que se me repite más de una vez es un programa, ¿sí? Repito, todo lo que se me repite más de una vez es un programa. O sea, que si a mí cada mes se me suele acabar el dinero y no llego, eso es un programa. Que siempre me lleno de personas envidiosas, eso es un programa. Que me encuentro con personas que luego les presto dinero y luego sean mis propios hermanos y luego no terminan por pagarme y me ha pasado más de una vez, eso es un programa. La segunda forma de reconocer un programa, ¿sí? A través de nuestra vida diaria y en la vida que a lo largo de la vida, en la cronología de nuestra vida, es aquellos eventos que nos dejaron una huella de mucho sufrimiento. Ejemplo, pues aquel momento en donde a lo mejor me bullearon y a partir de ese momento yo me empecé a ser una persona muy insegura, o aquel momento en donde perdí a alguien que no pude, se murió, se fue de mi vida y me marcó de tal manera que eso me cambió de alguna forma mi personalidad, mi comportamiento. Eso también nos marca como un programa. Ahora, hay una cosa que normalmente no hago hincapié que hoy sí la voy a hacer. Y es que todas esas dos características, de esas dos características, también todas las cosas que se nos repiten a nivel simbólico, también son programas. Y resulta que una de las cosas que tienes en exceso es que vas a la alacena de tu comida y resulta que de todos los diferentes tipos de alimento que hay, y te das cuenta que tienes exceso de cereales, es un programa. O exceso de lácteos, es un programa. Todo esto tiene una lectura. Ahora, tú podrás decir, ¿y eso para qué me va a servir? Porque si tú encuentras un programa y muchas veces ese programa es limitante, pues, eureka, al tomar conciencia, puedes empezar a hacer una cosa distinta. Te voy a poner un ejemplo. Hace 2 años aproximadamente, en mi casa empezó a manifestarse una plaga de hormigas, ¿sí? No voy a entrar en qué significa cada cosa porque no terminaría ahorita, pero les voy a dar una pista. El exceso de tener hormigas, alias una plaga, muchas veces se expresa a nivel del inconsciente que son envidias. Escucha con atención. No importa, el conflicto se llama envidias. No importa si yo lo doy o si yo lo recibo. Da lo mismo. Porque si yo envidio a alguien, estoy generando esa energía, pero también si yo me siento visto, ¿sí? Y envidiado, de todas maneras, estoy teniendo la energía de la incomodidad de ser envidiado. ¿Me sigues? Lo mismo con cualquier conflicto, ¿eh? Es polarizado. Es decir, el conflicto se llama abandono. No importa si yo lo doy o yo lo recibo. El conflicto se llama desvalorización. No importa si yo lo doy o yo lo recibo. O sea, son las polaridades.
se cojea del mismo pie. Voy a tomar esto último de desvalorizado. O sea, por ejemplo, una persona en uno de los polos podrá ser completamente sumisa, ¿sabes? O sea, se deja, se tontea, se siente mal, se deja someter por alguna otra persona, obviamente eso es desvalorización, ¿me sigues? Pero también el que está en el otro extremo, o sea, es decir, el que desvaloriza normalmente es un narcisista que hace sentir mal a los demás para él sentirse un poquito mejor. O sea, es tan desvalorizado que para sentirse un poquito mejor necesita ser chinche, sentir chinche a los demás. Pero cojean del mismo pie. ¿Me sigues? Entonces, pues en este caso, los polos, en esta frase lo resumiríamos, los polos se trastocan, ¿sí? Es lo mismo. Bueno, cuando yo veo esa plaga de hormigas, ¿sí? Yo tomo conciencia, ese es el primer paso, chicos, tomar conciencia. ¿Qué me quiere decir la plaga? A ver, una vez alguien me criticaba en TikTok porque hablaba de las hormigas ya saben cómo son los haters y cuando alguien no entiende de esto, pues no es tan fácil de persuadirlos, de convencerlos, de explicarles, ¿no? Y entonces me empezaron a decir que idiota, que era porque había dejado comida, que no fuera cochino, que limpiara mi cocina. Claro, eso es desde el consciente. Y todos hemos tenido hormiguitas, pero una cosa es diferente unas hormiguitas a una plaga de hormigas que no se va, ¿sí? Cuando ya hay esa manifestación, tiene lectura. Entonces, primer paso, tomar conciencia. Se me está repitiendo? Segundo paso, necesito encontrar el valor simbólico de qué se está expresando en aquella situación. En ese momento yo me revisé, yo estoy en envidia con alguien, sabiendo lo que significaba, y honestamente no, siento que alguien me envidia y la respuesta era que sí. Pero entonces viene el tercer paso, ¿qué hacer? Y el tercer paso es tomando en cuenta que el otro no existe, necesito comprender el cómo me lo hago yo, el cómo yo soy el único responsable de esa manifestación, incluso no solamente de las hormigas, que significa la envidia. Tengo que tomar conciencia el por qué en mi frecuencia específica yo me termino topando con esas circunstancias o personas. Y mientras yo no haga un cambio de la toma de conciencia, no va a cambiar nada. Si yo decido tener o traer a mi casa a un exterminador, es obvio que se van a ir, pero el conflicto no se va a ir. Es lo mismo que sucede, por ejemplo, con un cáncer. ¿Cuántas veces una persona, no sé, una mujer, al tener un cáncer de mama, va y le hacen un tratamiento de quimio y vayan, investiguen? Después de los pocos años, hay muchas probabilidades a que si esa mujer no ha tomado conciencia, el cáncer se le vuelva a manifestar. Es más, ya saben que una persona, y si hay alguien que es médico no me dejará mentir, que cuando una persona tiene cáncer, está en la obligación de seguirse checando periódicamente, porque no quiere decir que se erradicó el problema. Entonces yo podré tomar una acción paliativa, ¿no? Como cuando me duele la cabeza también, o sea, no me voy a ir tan extremista, me duele la cabeza y me da entonces este dolor y me tomaré un paracetamol o una aspirina, o si creo más en la herbolaria, para los que no sepan, pues el acetilsalicílico, que es la aspirina, pues proviene de un extracto del roble blanco, ¿sí? Bueno, pues entonces tomaré algo que se asemeje a que me ayude de forma natural a calmar mi dolor de cabeza. Y es un paliativo, pero si yo no voy a la raíz, no se va a quitar, voy a seguir constantemente. Eso es lo mismo con los fractales en nuestra vida diaria. Es decir, yo podría haber traído a un exterminador de hormigas y San se acabó, pero el conflicto sigue ahí, no lo he resuelto. Cuando yo no logro mirar lo que tengo, no agradezco lo que tengo, entonces veo en el otro, ¿sí? Lo que sí tiene, en donde posiblemente él sí es agradecido con lo que tiene.
o está conforme o aprecia lo que tiene. Entonces, la misma palabra lo dice, desvalorización, ¿no? Estoy en no un valor, en no un agradecimiento. Entonces, ¿qué sucedió? Que al tomar conciencia de esa plaga de hormigas, me di cuenta que una de las cosas fundamentales que yo tenía que cambiar para yo dejar de tener en mi realidad personas envidiosas era que yo necesitaba valorarme. Y efectivamente, había un momento muy específico hace 2 años en donde logré ubicar perfectamente en qué situación conflictiva estaba cayendo, específicamente en un síndrome del impostor. ¿Sí? En mi caso, ¿qué era? Era esto de querer seguir estudiando, no es suficiente, no es suficiente, quiero aprender más, porque quiero ser más, porque quiero dar en más en mis cursos. Entonces, era como, ¿sabes? Era como la, el ejemplo este del burrito persiguiendo la zanahoria, de nunca ser suficiente, en vez de, ok, está bien que queremos ser mejores y está bien que queremos expandirnos más, pero no estaba valorando lo que tenía, sino que lo inalcanzable o lo que estaba más adelante era lo que importaba y no lo que en este momento estaba haciendo. En el momento, y fue mágico, en el momento en el que hice la conciencia y el cambio de comportamiento, en ese momento empezaron a desaparecer las hormigas. Y ahí viene la parte bonita, y creo que muchos de ustedes que han estudiado conmigo ya lo saben. Para yo poderme comunicar con el inconsciente y hacer un cambio, sí es importante el cambio de comportamiento, sí es importante, pero el inconsciente entiende más profundo a través de 3 formas. Los canales de comunicación del inconsciente son imágenes, símbolos y arquetipos. Y de cuando yo entendí esto por primera vez, pude entender lo que yo estaba estudiando con Cristóbal Jodorowsky. De ahí que nacen los psicorrituales, o de ahí que nacen los actos de psicomagia, ¿sí? Cuando tú entiendes que necesitas que tu inconsciente entienda este nuevo significado. ¿Y sabes lo que yo hice? Un ejercicio bien sencillo. El ejercicio sencillo era que, por cierto, lo tomé de uno de los libros de Alejandro Jodorowsky, era en una copa una fotografía mía inundada con miel de abeja. Para los que ya han estudiado conmigo saben de lo que se trata. A nivel del inconsciente colectivo, la miel de abeja tiene un valor de amor incondicional, ¿eh? El incondicional es yo amo al otro como a mí mismo, ¿eh? Entonces, en biodescodificación funciona lo mismo. Cuando tú tienes una enfermedad, también funcionan, cuando entiendes el sentido biológico de cada síntoma, funciona también que yo me comunique con mi inconsciente biológico para hacer cambios precisos en esa manifestación. Me acuerdo que una vez un cliente de Perú, que por cierto, pues ya en ese entonces era muy amigo mío, y dijo, oye, hermano, tengo un tema de pie de atleta que no se me quita con nada. O sea, ya he ido al dermatólogo, me he puesto cremas, he tomado cosas y no se me quita, no se me quita, no se me quita. Entonces, bueno, pues los pies, para los que ya han estudiado conmigo y para los que no, tienen una relación con mamá, ¿verdad? Porque si hablamos del cuerpo a nivel general, estamos partidos, como diría Jung, que siempre está expresado de forma fractal lo masculino y lo femenino en todo, el ánima y el ánimos. El lado derecho está principalmente relacionado con lo masculino y el lado izquierdo con el lado femenino, pero también eso es partiendo el cuerpo a la mitad, ¿verdad? Pero también de arriba a abajo, de la mitad del cuerpo hacia arriba, estaría más relacionado desde un sentido simbólico con lo masculino, a diferencia de la parte de media del cuerpo hacia abajo, entonces estaría relacionado más con lo femenino. Y así inclusive con todas las funciones. Cuando nos ponemos, para quien haya estudiado, por ejemplo, el diplomado conmigo de biodescodificación, seas hombre o mujer, ¿sí? Por ejemplo, los genitales masculinos
¿Van hacia adentro o van hacia afuera? Lo masculino va hacia afuera, es acción, no es recepción, ¿sí? La tos viene cuando yo tengo bronquitis y expulsa, es un conflicto del territorio. Es más, quiero que te alejes, es un arquetipo. Masculino. Y laringe, estar enfermo de la laringe es femenino. Cuando no puedo tragar saliva, va hacia adentro, ¿sí? Vean hasta dónde llegan los arquetipos. En todo nuestro cuerpo, en su función biológica, expresan estos arquetipos. Entonces, regresando a mi amigo este que tenía el pie de atleta, le dije, te sugiero, obviamente eso es un conflicto de separación. Todos los conflictos de la piel están relacionados, para quien ha estudiado conmigo o sepa, ¿sí? Son conflictos de separación, de contacto. Entonces le dije, consíguete por dos, imprime dos fotos de tu mamá, recórtalas y póntelas tocando tu calzado con tu pie. Y todos los días que te levantes como un acto de psicomagia, y ahí también tiene que ver los días, ¿sí? Los días yo les sugerí, en base a su historia, que fueran 9 días. ¿Por qué 9? El nueve en nuestra historia o en nuestras dinámicas, en nuestra historia, en el comportamiento, en las funciones biológicas, en donde se hace presente principalmente el 9 en la vida de un ser humano, los 9 meses del embarazo. Entonces, eran 9 días de estar sintiendo a su mamá conscientemente, entendiendo, porque sí tenía un tema, ¿eh? Su mamá se sintió separada porque su esposo, pues, no tuvo con ella un buen acompañamiento en el embarazo y el bebé estaba adentro. Eso se le llama proyecto sentido. O sea, él estaba experimentando un fractal de su proyecto sentido de separación de su madre, con su madre, por su madre. El inconsciente no entiende tampoco, repito, no reconoce el conflicto de con quién es, reconoce el conflicto. Ejemplo, si otra persona tiene los hongos en los pies o el pie de atleta, no importa si es yo tengo un conflicto con mi madre o yo tengo un conflicto como madre, aun cuando yo sea hombre. ¿Me sigues lo que estoy diciendo? Puede ser un conflicto con mi madre y tengo pie de atleta, o tengo un conflicto como madre siendo un hombre o siendo una mujer. Porque yo también como hombre tengo incluso hormonas femeninas y puedo tener comportamientos femeninos. Por ejemplo, simbólicamente, si yo soy un jefe y tengo expresiones o comportamientos maternales con mi equipo de trabajo, que siempre los procuro, que los albergo, que los apapacho, no es una función paternal, sería una función maternal. Entonces podría estar en un conflicto de separación como madre con mis equipo de trabajo, ¿sí? Y hay algunas personas que ya han escuchado este otro ejemplo que te voy a contar, que una vez una señora en consulta le pregunto, ¿qué cosa en tu guardarropa tienes en exceso o qué marca? Y entonces ella me dice, más que ropa, es calzado. La marca que más tengo en mi guardarropa se llaman los zapatos Nine West, ¿sí? Cuando ella me dice eso, yo le pregunto, ¿dónde está la memoria? ¿Dónde está la memoria de un hombre que se fue cuando estaba embarazada su mujer? Y cuando yo termino de decir esa frase, ella se agarra llorando y me dice, esa es mi historia, cuando yo estaba dentro del vientre de mi madre. Mi papá nos abandonó, después regresaron,
pero por un tiempo, durante el tiempo de gestación, mi padre no estuvo presente. Y me da tristeza porque sé que siempre mi madre se acuerda de eso y yo también me genera un conflicto el saber esto. Y me dice, ¿cómo lo sabes? ¿Por qué me preguntaste eso? Todo lo que se repite más de una vez es un programa en la vida diaria. Está implícito, chicos. Ninth, 9, West es por donde se va el sol. El sol es un arquetipo de lo masculino. Entonces la lectura está muy obvia. Un hombre que se va durante el embarazo. Eso es una información de algo que está repitiéndose una y otra vez, que es comprarse zapatos de una marca. Todas las marcas de exceso que te compras o que te llaman la atención tienen un significado. La marca de tu coche tiene un significado. Los números que eliges de la casa en donde vives tienen un significado. ¿Cómo se llaman? Las imperfecciones que salen en tu casa tienen un significado. Todo es un fractal de tu inconsciente. En la medida en la que entonces vas adquiriendo esta habilidad de poder leer esos tipos de expresiones, pues vas a poder leer ese inconsciente, poder entonces hacer la toma de conciencia y modificarlo a través, es muy importante, de un acto simbólico. Decía mi maestro, el 50% de una sanación es la toma de conciencia. Súper importante. El otro 50% es el acto simbólico. Para los que somos terapeutas, pues no solamente nos da la posibilidad de recomendar algún acto simbólico, como estos que te estoy explicando, pero también tenemos otras herramientas como por ejemplo la hipnosis o la programación neurolingüística, que podemos trabajar con el inconsciente para hacer esas modificaciones y poder pues llevar a la persona a un restablecimiento, a una mejoría, a una neutralización del conflicto. Ahora, otra cosa muy importante, y creo que ya te lo había dicho, los programas no se quitan, los programas se apagan. Por más hipnosis que te haga, es más, me acuerdo, eh, este amigo peruano del que te dije, impresionante, a los 9 días, después de los 9 días, se le quitó el pie de atleta cuando ya había intentado todo. Pero, como yo seguía yendo a Lima, a los 3 años volvió la mentada, los mentados hongos, ¿no? La omicomicosis. Entonces me vuelve a decir, oye, qué show, me vuelvo a poner la foto de mi mamá. Y yo le dije, o sea, puede funcionar. Le dije, pero te puedo asegurar, porque también esto es otro tip. Hay algo que se le llaman ciclos memorizados repetidos, ¿sí? Es como, te lo voy a poner como en esta analogía, es como una relectura y es como si el inconsciente te volviera a preguntar la misma pregunta, ¿no? Para ver si tú sabes responder, que ya estudiaste en la primaria las tablas de multiplicar y que ya sabías cuánto era 3 por 3. Y resulta que pasaron 3 años y te volvió a preguntar, pues tú quitado de la pena, ¿verdad? Pues si tú sabes matemáticas, como por qué te tendrías que enojar, por qué te tendrías que intimidar, por qué te tendrías que poner triste, si yo te pregunto cuánto es 5 por 6 y se supone que tú sabes. Entonces, esta clase era súper ad hoc para este año, para iniciar este año, porque chicos, estamos en un año numerológicamente en donde estamos en un año que vamos a recoger las cosechas de lo sembrado, ¿sí? Cosechando, ¿sí? Porque si lo que, lo que estás recibiendo no te está gustando, necesitas hacer modificación rápida del programa, y más en este año. Ya aquí estoy revolviendo una cosa con la otra, es decir, estoy revolviendo los programas del inconsciente con una cuestión también energética, espiritual, eh, astrológica y numerológica, ¿no? Pero todo tiene que ver. Cuando yo tengo una persona muy escéptica, a manera de que sus propios programas no sean una limitante,
Cuando yo veo que es muy así de que quisquillosa con esto de que de las cosas del inconsciente para que no suenen como si fuera, pues ya sabes, esoterismo o astrología y qué sé yo, porque pues eso para muchas personas es un puro charlatán, ¿no? Es bien importante para mí poder que baje esos escudos para que me deje, por ejemplo, hacer un acto simbólico, porque si no, no le va a funcionar, ¿sí? Le tengo que explicar el por qué va a funcionar. A eso se le llama placebo, ¿sí? El que baje la barrera para que pueda funcionar un acto simbólico. Es como de los símbolos, o sea, hay un montón de libros de símbolos, ¿no? O sea, si tú buscas, no sé, la Biblia de los símbolos, pues al ABC de los símbolos, no sé qué, y poder empezar como a integrar, pues todos estos símbolos antropológicos que siempre ha habido, ¿no? Y una cosa muy importante es, tenemos en el tuétano, chicos, tenemos en el tuétano marcada los símbolos de la, ay, se me fue, mitología griega. La mayoría de las mitologías están implícitas en nuestro inconsciente, pero de forma general, de hecho, Carl Gustav Jung, cuando empieza a explorar el inconsciente colectivo, se basa en los mitos de la mitología griega. Te voy a poner un ejemplo. Entonces, si yo entiendo la mitología griega, puedo entender aspectos de la psique muy profundo. En Descodificando el Dinero, para quien ha ido, ¿no? Hay un ejercicio que hacemos que las personas interactúen con objetos, ¿sí? Y bueno, pues de ahí deriva que dependiendo de qué objeto te llame la atención o qué exceso de objetos compres y vendas, ¿no? Tiene un significado. Y hubo uno de los talleres en donde una persona tenía exceso de relojes, ¿sí? Para los que han estudiado conmigo biodescodificación, saben que hay un órgano en particular que está en relación a los tiempos, que es la tiroides. Porque la tiroides es un orquestador metabólico. Es un orquestador metabólico, haz de cuenta como si dijera, eh, la tiroides dice, bueno, tú vas para allá, ahora te mando a los riñones, ahora te mando a diferentes partes del cuerpo, etcétera, ¿no? Eso es un orquestador metabólico. Eh, pero a nivel profundo de la psique, o sea, no solamente biológico, está relacionado con Cronos, el tiempo, ¿sí? ¿Y se sabe en la historia de Cronos quién fue Cronos? El papá de Zeus, ¿sí? ¿Y saben qué ojetada le hizo Cronos a sus hijos? No solamente fue un papá ausente, fue un papá que tenía miedo de perder el poder. Fue un papá que se comió a sus hijos. Y por cierto, es transgeneracional, porque ya había pasado, ¿sí? Los padres castran, eh, anulan a sus hijos hombres para que no crezcan y no les quiten el poder. Y entonces, para mí, esto era un tema con un papá y se lo pregunté, ¿dónde está la historia de un papá que no se hizo cargo? Y que además de no hacerse cargo, se fue a muy corta edad, porque repito, estoy hablando del tiempo. O sea, fue un papá ausente en un tiempo corto de vida, como la mitología, ¿eh? Entonces, es como ir armando estas piezas así como muy fundamentales, arquetípicas o estructurales, para ir pudiendo, pues, saber leer un poco más.